Ah, sí, el idioma. És que he arribat tard i no m'he enterat. Hi ha gent de fora. Sí, Ah, el COIS y la nene. sí. Mejor en castellano. Pues seguimos en castellano. Hay gente de América Latina. Buena tarde, buenas tardes. Un formato un poco raro. Vale, vamos al grano. Es un poco extraño. Voy un poco rapidito porque quiero contar bastantes cosas, como todas, ¿no? Queremos hablar mucho. Como decía Laia, un poco lo que os voy a contar son las conclusiones o parte de las conclusiones de una investigación que publicamos. El principal resultado fue este informe que publicamos en abril de 2015 con una investigación que realizamos con Ariadna en el marco de la Alianza por la Salud Alimentaria de Cataluña, que es una coordinación de entidades en la que participamos. De hecho, es coorganizadora de estas jornadas, la ASA, junto con la Xarxa Consum Solidari. Y bueno, vamos al grano. Voy a tocar un poco estos 4 ámbitos temáticos a lo largo de la charla, algunas pinceladas, porque entiendo que más o menos todas y todos tenemos nociones sobre estas cuestiones, pero me parece interesante contextualizar un poco. Más que de salud alimentaria, bueno, sí pero me interesa eso, situar un poco los conceptos clave para entender también el derecho a la alimentación, de dónde sale y por qué lo conceptualizamos de una forma concreta. El concepto de salud alimentaria, como la mayoría o casi todas ya sabréis, pues surge, su origen es en el sur global. De hecho, surge de un proceso de resistencia por parte de comunidades campesinas e indígenas en varios territorios del sur global, que se resistían, se oponían a la imposición de la modernización agraria del modelo del sistema alimentario global y del modelo de desarrollo asociado a este sistema alimentario. Entonces, como de alguna forma es una respuesta, una resistencia al sistema alimentario global, vale la pena caracterizarlo muy brevemente, porque todas sabemos más o menos de qué estamos hablando. Bueno, pues en el ámbito de la producción, pues producción agroindustrial, si puede ser con monocultivo es mejor, con los paquetes tecnológicos que vende la agroindustria, etcétera. El ámbito de la transformación, pues también en grandes fábricas para producir alimentos procesados, en paquetitos pequeños mejor. Luego, en el ámbito de la distribución, también es significativo, ¿no?, el hecho de que se transporten a grandes distancias desde el sitio donde se producen los alimentos hasta el sitio donde se consumen. Es por esto que hablamos de alimentos kilométricos. Y en el ámbito, por último, de la comercialización, pues en general el sistema alimentario global se caracteriza por comercializar en grandes superficies, grandes supermercados, lo que se conoce como la gran distribución alimentaria. ¿Y qué caracteriza el sistema alimentario global? Pues que cada uno de estos eslabones de la cadena alimentaria está controlado por unas pocas multinacionales que controlan la mayor parte de la cuota de mercado de estos eslabones, ¿no? Otra característica, que 1/3 de la producción mundial de alimentos se malbarata, derrocha. Problemas del bilingüismo que a veces falla. Se derrocha. Bueno, este sistema alimentario tiene impactos muy importantes, lleva décadas regalando con sus impactos socioeconómicos, ecológicos y culturales a todo el planeta, el sur, aquí también, por supuesto, y no me puedo detener en ellos, más o menos los conocemos, pero sí que me parece importante insistir en esto, ¿no? Ha fracasado, está fracasando, en el que en teoría es su principal objetivo, que es alimentar a la población mundial de una forma adecuada, ¿no? Se supone, pues no, para nada, ¿no? Casi una cuarta parte de la población mundial no está bien alimentada, ni mucho menos. Por eso surge, entre otras cuestiones, ¿no?, por todos estos impactos que tiene, la propuesta de la salud alimentaria, que no es solo un concepto, no es solo una propuesta, es una lucha, es un movimiento social, por eso esa primera diapositiva que veíamos, ¿no?, y que surge en el año 96 como concepto. Desde entonces ha sido desarrollado
no solo por vía campesina, digamos, que es el agente principal impulsor, ¿no? Que es una coordinación que agrupa a más de 200 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, sino que a lo largo de todos estos años, 20 años, ha sido también ha contribuido a desarrollar el concepto muchas organizaciones campesinas y no campesinas, también no campesinas, que trabajan cuestiones relacionadas con la alimentación o la agricultura desde la sensibilización, desde la investigación, desde el consumo, desde la perspectiva de género, desde muchas contribuciones, muchas aportaciones. Lo que veis en este rectángulo es un poco la definición estándar que todas más o menos conocemos de concepto de seguridad alimentaria, y lo que veis alrededor del rectángulo, en estos circulitos, en estas elipses, son los 8 ejes temáticos en los que históricamente se ha desarrollado el concepto de seguridad alimentaria, no solo como concepto, sino como prácticas, como luchas, como construcción, ¿no?, de alternativa. Me interesa detenerme en el derecho a la alimentación, que es uno de los 8 ejes de acción y de trabajo desde la perspectiva de seguridad alimentaria. ¿Cómo definimos el derecho a la alimentación? Pues digamos que sería tener acceso a una alimentación suficiente, inocua, nutritiva, culturalmente adecuada y producida de forma sostenible, pero no solo eso, sino también la capacidad de poder alimentarse una misma y a nuestras propias familias de forma digna y autónoma. Las respuestas que se están dando a la emergencia alimentaria no concuerdan con esta definición. Esta propuesta de conceptualizar de este modo el derecho a la alimentación, hay que tener muy presente que está recogida, no es solo una propuesta política del movimiento por la seguridad alimentaria, sino que está recogida en instrumentos de derecho internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es un triunfo del movimiento internacional por la seguridad alimentaria, que ha conseguido que quede recogido en estos instrumentos de derecho de esta forma. ¿Voy muy rápido? Bueno, pues seguimos. Y bueno, ¿qué pasa? Pues pasa como con el derecho a la vivienda. Sí, está en la Constitución, lo dice, ¿no?, que todas tenemos derecho a una vivienda, pero ¿se cumple? No, ¿no? ¿Por qué no se cumple? Bueno, pues la vivienda tendría sus motivos, de hecho se parecen un poco, ¿no? Por distintos motivos el derecho a la alimentación está siendo sistemáticamente vulnerado en todo el mundo, también aquí. Si tuviera que señalar solo uno, y como tengo muy poco tiempo, pues señalo solo uno, pues señalaría la cuestión de la mercantilización de la agricultura y la alimentación, que hace pues que pase lo que pasa, que se tira un tercio de los productos que se producen y que la gente no tiene acceso a una alimentación adecuada, etcétera, de forma digna y autónoma, porque no puede acceder a ella por cuestiones económicas, socioeconómicas, por el tema de que es mercantilizada la agricultura y la alimentación. Y concretamente en nuestro contexto actual la vulneración del derecho a la alimentación se ha generalizado, y por eso hablamos de la situación que actualmente estamos en una situación de emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria no es más que una de las caras de la emergencia social, ¿no? Es el contexto más amplio en el que nos encontramos en Cataluña, en el Estado español, en general en los estados, en los países, las naciones del sur de Europa, pues estamos en un contexto de emergencia social, que en Cataluña, como veis, pues hemos pasado de alrededor del 20% de pobreza, de riesgo de pobreza o exclusión social, hasta el año 2007-2008, cuando empieza esto que llaman crisis, que es una estafa, ¿no?, que sabemos. Pues es importante ver que ya antes estábamos alrededor de un 20% de pobreza estructural. O sea, no es que antes fuéramos muy felices y todo fuera muy bien, no, un 20% de la población ya estaba en situación de exclusión. Ahora estamos casi en un 30%, o sea, es por eso que hablamos ahora de una situación de emergencia social, pero bueno, un 10% menos tampoco es aceptable. En cualquier caso, estamos casi en un 30% de riesgo de exclusión social, por eso hablamos de una situación de emergencia social. Una de las caras de este fenómeno global que atraviesa a las personas cuando lo sufren, que es la pobreza alimentaria, que la definimos así: la situación en que una persona o familia no tiene acceso a una alimentación suficiente o adecuada por motivos socioeconómicos. ¿Sí? Se entiende muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese derecho a alimentación, que os he dicho que está recogido en instrumentos de derecho internacional,
estos compromisos de derecho internacional han sido asumidos, firmados por el Estado español y la Generalitat de Cataluña. Entonces, estos representan que estas administraciones públicas deberían garantizar que todo el mundo tiene cubierto adecuadamente el derecho a la alimentación. Eso no pasa. Pero lo que nos sorprendió, eso ya sabíamos que no pasaba, pero lo que nos sorprendió es que cuando hicimos la investigación esta, quisimos saber pues, cuánta gente se encuentra en esta situación de no poder satisfacer su derecho a alimentación por motivos socioeconómicos, cuál es el alcance del fenómeno de la pobreza alimentaria, y nos sorprendió que no existan datos sobre esto. Hablamos con el Departamento de Bienestar y Familia, hablamos con distintos departamentos de la Administración Pública y nos dijeron que no, que ese dato no existía, que si queríamos nos dedicáramos nosotros a ir ayuntamiento por ayuntamiento, porque seguramente en el ámbito municipal pues sí que hay datos, pero no están agregados. Eso nos sorprendió, porque entendemos que si tienes que garantizar un derecho, pues al menos analiza cuál es la situación para intentar dar respuesta. Pues bueno, nos dan un poco de pistas por cómo está la cosa. Entonces, lo que hicimos en el estudio, lo podéis comprobar, es intentarnos aproximar al alcance de este fenómeno a través de datos indirectos, es decir, hacer una aproximación a partir de otros datos indirectos, porque uno que nos informe con rigor y claridad sobre esta cuestión no existe. Miramos varios estudios cualitativos y también alguno más cuantitativo. Aquí os pongo uno de los datos que analizamos, pero esto no nos informa de todo lo que está sucediendo con el... Esto es la evolución de personas beneficiarias y de cantidad de alimentos distribuidos a través del Plan de Ayuda Alimentaria de la Unión Europea en Cataluña, pero este Plan de Ayuda Alimentaria es solo una de las maneras con que se está consiguiendo alimentos para las personas que están en situación de pobreza alimentaria, no es ni mucho menos la totalidad. En todo caso, este gráfico nos da a entender cómo ha aumentado mucho el número de personas que reciben estos alimentos y las miles de toneladas que se distribuyen. Con este y otros datos y elementos más de análisis cualitativo en encuestas, etcétera, que se han publicado estos años, llegamos a la conclusión de que en los últimos años ha aumentado de forma muy significativa la pobreza alimentaria, el número de personas que están en esta situación de pobreza alimentaria, y también la malnutrición. De esto nos informan sobre todo estudios cualitativos, pero también algunos cuantitativos, y básicamente lo que nos informan estos estudios es que las personas que están en situación de pobreza o que están en paro o que tienen las rentas más bajas comen peor y tienen problemas relacionados con esa mala alimentación, como son el sobrepeso, la obesidad, que produce diabetes, etcétera, ¿no? O sea, todo esto es lo que nos lleva a afirmar que un porcentaje muy importante de la población catalana, que no podemos determinar con exactitud, pero que todos los indicios apuntan a que es realmente importante, está en situación de pobreza alimentaria, por lo tanto estamos en una situación de emergencia alimentaria. ¿Y qué respuestas se están dando a esta situación? Pues por parte de la Administración Pública y de las entidades del tercer sector social, ¿no?, que son los dos actores que principalmente están tratando de dar respuesta a esta situación, la respuesta que se da es básicamente la ayuda alimentaria. Existen distintos tipos de servicios y prestaciones de ayuda alimentaria. Aquí veis un poco en este diagrama las distintas modalidades de servicios y prestaciones, aunque aquí, bueno, veamos un poco una sopa de posibilidades. Lo importante es, me parece muy importante señalar que la principal respuesta que se está dando es a través de la distribución de productos básicos alimentarios con lotes de comida no preparada, fundamentalmente a través de los bancos de alimentos que todas y todos conocemos. Los bancos de alimentos y este tipo de modalidad de distribución de alimentos es la principal respuesta que se está dando a la situación de emergencia alimentaria. Y esta modalidad de respuesta tiene unos efectos indeseados, suponemos que sí, no lo tenemos claro del todo, pero en todo caso unos efectos indeseados importantes, muy importantes. Por un lado, analizando cómo funciona este sistema, nos damos cuenta que se están
invirtiendo, no es la palabra, bueno, se están canalizando muchísimos fondos públicos, dinero público, dinero nuestro, ¿no? Que alguno viene de Europa, otro lo aportan directamente los ayuntamientos, etcétera, para comprar alimentos a la agroindustria para luego repartirlo ¿no? y hacerlo llegar a las personas beneficiarias que se encuentran en esta situación. De manera que se está dando una subvención directa a las grandes empresas de la agroindustria, porque además en las normativas para que se les requiere, las condiciones que se requieren a las empresas para poder ser abastecedoras a este sistema, es que tengan uno de los requisitos más importantes es que tengan una gran capacidad de inversión y de aportar un volumen muy importante de alimentos, con lo cual básicamente son las grandes empresas las que pueden hacerlo y las que reciben esta subvención directa. Digamos que hay otro canal muy importante de entrada de alimentos al sistema, que son las donaciones que hacemos las personas a título individual, ¿no? Los y las particulares. Por ejemplo, con operaciones de gran envergadura que todas conoceréis, como el Gran Recapta, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar del Gran Recapta? Que se pasan ahí semanas bombardeando, Gran Recapta, Gran Recapta. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aparte de la gran publicidad en la radio, en la tele, por todos lados, a pie de supermercado, ¿no? Una serie de voluntarios te animan a comprar de más para donarlo al banco de alimentos, ¿verdad? Pues bueno, pues eso es de nuevo una especie de subvención, en este caso de nuestros bolsillos, a los grandes supermercados, que es básicamente donde se focaliza la atención de estas campañas para que compremos alimentos baratos, claro, no vas a comprar una pata de jamón, ¿no? Y lo dones a los pobrecitos, ¿no? De esta forma, lo que estamos haciendo de nuevo es apoyar, bueno, aumentar las ventas de la gran distribución alimentaria. Gran industria que, por supuesto, ha comprado las materias primas agrarias a las grandes fincas, ¿no? De producción alimentaria y gran distribución alimentaria. Estamos apoyando las grandes empresas que dominan el sector, ¿no? La cadena agroalimentaria. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es fortalecer el sistema alimentario global, ese que describíamos, que básicamente se caracteriza por ser totalmente insostenible y promover la desigualdad y la injusticia. Por lo tanto, uno de los primeros efectos, o el primer efecto indeseado quizá, es que produce más insostenibilidad, más desigualdad y más injusticia, porque refuerza el sistema alimentario global. Otro tipo de efectos indeseados están relacionados con el tipo de alimentos que se distribuyen. Los lotes de los bancos de alimentos han empezado a introducir algo de producto fresco, en su publicidad dicen que es muchísimo, la realidad no es así, mirando los datos atentamente porque intentan, digamos, hacer trampas al presentar los datos, y hablando con las personas beneficiarias que reciben estos lotes o con las personas de servicios sociales que trabajan diciéndole a la gente, ¿no? que vaya al banco de alimentos y tal, todos nos dicen lo mismo, y es que el tipo de alimentos que se dan en los lotes son pues estos que veis en esta foto. Esto es una foto del pack estándar, ¿no? Son alimentos procesados, baratos, pero lo que nos importa aquí es que son en general ricos en calorías y pobres en nutrientes. De manera que se están dando los alimentos más baratos que las personas en situación de pobreza son los que ya compran, porque son los más baratos. Son ricos en calorías y pobres en nutrientes, de forma que no solucionan, vía banco de alimentos, no se soluciona el problema de la malnutrición, que en general afecta a la gente empobrecida. Y por otro lado, sistemas como el banco de alimentos, en el que la normativa establece que las personas beneficiarias no pueden participar en la gestión, no pueden trabajar en coger los alimentos, ordenarlos, almacenarlos, hacer los packs, no pueden. Si eres beneficiario solo puedes recibir. Este tipo de sistemas lo que hacen es reproducir dinámicas asistencialistas que estigmatizan a las personas receptoras y en vez de promover su empoderamiento, lo que hacen es cronificar las situaciones de desapoderamiento y exclusión social en las que se encuentran. Esto, insisto, los propios informes del tercer sector social apuntan a este tipo de efectos, y hablando con afectadas, con personas que son receptores y tal, lo ponen muy de manifiesto.
La conclusión creemos que no puede ser otra, que es imprescindible y urgente transformar el actual modelo de ayuda alimentaria. En el estudio lo que hemos hecho es analizar todo esto y ir a analizar, ir a entrevistarnos, ir a conocer de primera mano iniciativas que están dando respuesta a la situación de emergencia social y alimentaria de otra forma, promoviendo el apoderamiento y promoviendo la soberanía alimentaria. Antes de pasar a explicaros un poco las iniciativas que hemos analizado, deciros que desde la perspectiva alimentaria entendemos que la respuesta tiene que ser doble al fenómeno de la emergencia social y la emergencia alimentaria. Por un lado hay que atacar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social, si no siempre estaremos poniendo parches, siempre estaremos en las medidas paliativas. No os voy a explicar la batería de propuestas que tenemos para atacar las causas estructurales porque no me daría tiempo y hay que llegar hasta el final, ¿no?, y hablar de huertos. Pero bueno, deciros que eso es muy importante. La otra estrategia, sin duda, mientras tengamos la situación de emergencia que estamos viviendo, es pues dar una respuesta, ¿no?, a esta situación de urgencia mediante medidas paliativas, pero medidas paliativas que no cronifiquen el desempoderamiento y la exclusión social, sino medidas paliativas que promuevan el apoderamiento y la soberanía alimentaria. Un tipo de medida que entendemos que está a caballo entre estas que atacan más las causas estructurales y lo que podrían ser las medidas paliativas son las becas comedor. Entendemos que el sentido de las becas comedor debería ser garantizar el derecho a una alimentación adecuada en la escuela, tanto en primaria como en secundaria, como parte del derecho a la educación, y que no haya razones económicas que impidan que ningún niño, ninguna niña, ningún joven, ninguna joven pueda ejercer este derecho. Lo paso muy rápido porque todo es un poco rápido hoy. En todo caso, en el estudio hemos analizado, os decía, 22 iniciativas que dan respuesta a la emergencia social y alimentaria promoviendo el apoderamiento de la soberanía alimentaria, o tratan de hacerlo al menos. Aquí veis tres tipos distintos. Las amarillas las dejaremos aparte porque son más respuestas que van a atacar las causas estructurales, y ahora nos centramos en las dos que son como respuestas más directas en realidad a la situación de emergencia que estamos viviendo. Son las de abastecimiento alimentario o autoabastecimiento alimentario y las de agricultura social. Como veis, la mayoría de iniciativas que hemos estudiado están en la región metropolitana de Barcelona. No es una casualidad, vivimos aquí las personas que hicimos el estudio, y hay muchas iniciativas. No es un estudio exhaustivo, analizamos unas cuantas, las que nos parecen más interesantes a priori, las que nos parecían más interesantes de las que conocíamos. Pero la buena noticia es que hay muchas iniciativas en todo el territorio que están avanzando en esa dirección. Como veis, fuimos a ver algunas un poco alejadas de lo que es la región metropolitana porque nos parecieron también especialmente interesantes, pero hay muchas otras muy interesantes que no fuimos a ver y que están ahí haciendo una labor muy importante. Vamos a ver esos dos tipos, abastecimiento o autoabastecimiento alimentario. ¿Qué es esto? Pues sería la ayuda alimentaria típica, es decir, son iniciativas que incluyen el reparto de alimentos a personas que están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, pero son iniciativas que ponen mucho énfasis en intentar romper las dinámicas asistencialistas. Básicamente, en vez de usuarias, uno de los elementos clave es que en vez de usuarias hablan de personas que participan de manera activa, en igualdad de condiciones en estos proyectos. Se los hacen suyos, se corresponsabilizan del buen funcionamiento del proyecto, y de esta manera promueven la autonomía y el apoderamiento de estas personas, que pasan a ser sujetos activos de la transformación de las situaciones en las que se encuentran, en vez de sujetos pasivos que reciben ayuda benéfica. ¿Se entiende, verdad? Aparte, son iniciativas que incorporan algunos de los elementos, al menos algunos de los elementos del paradigma de la soberanía alimentaria, que haciendo referencia a la cuestión de alimentos en sí mismo, pues estaríamos hablando de alimentos de proximidad, frescos, de temporada y a poder ser ecológicos. Las iniciativas que hemos estudiado no cumplen con todos estos requisitos, pero con algunos de ellos sí, y están en el camino, en la dirección, con ese horizonte, y quieren ir hacia allá. Por eso entendemos que promueven de alguna forma también la soberanía alimentaria.
Hemos estudiado, en el marco de esta investigación, estas 6 iniciativas de autoabastecimiento alimentario. Os comento un par de ellas muy por encima. El restaurant La Trobada, que está en Terrassa, restaurant del Temps, donde personas en situación de exclusión participan en el funcionamiento como trabajadores de alguna forma de este restaurante, y a cambio de trabajar un día a la semana en el restaurante tienen derecho a comer cada día en este restaurante de lunes a viernes, ¿no? al mediodía, y van a comer allí, se sientan y comen como cualquier otra persona que va y paga su menú, y ahí no se sabe quién está pagando y quién no. Distinguen, digamos, entre 2 tipos de usuarios, que son los clientes convencionales, que pagan por su menú, y los clientes del tiempo, que tienen una vinculación como sujetos activos en el restaurante. Una iniciativa muy interesante, que está ahí en Terrassa. Os podéis descargar el informe, no lo he dicho, de forma gratuita, está en internet, y ahí tenéis una ficha descriptiva de todas las iniciativas que hemos estudiado, etc. Hemos dicho que íbamos rapidito. La xarxa d'Aliments de Gràcia es otro tipo de iniciativa de autoabastecimiento alimentario. Si el primero participa el ayuntamiento de alguna forma, este es totalmente de base, autogestionaria, asamblearia, etc. Esta gente se reúne en el Banc Expropiat de Gràcia y son gente que se autoorganizan para reciclar o establecer acuerdos con distintos comercios de alimentación del barrio y poner en común todo lo que han reciclado y luego hacer las cestas. Y lo interesante es que hay gente no solo politizada y militante y tal, sino gente pues en situación de exclusión, de origen migrante, diversidad también generacional. Es un proyecto también muy interesante. Y llegamos a lo que atañe más a la temática de las jornadas de hoy, que son proyectos de agricultura social que dan respuesta de alguna forma a la emergencia social y alimentaria. La agricultura social se define de esta forma: iniciativas que promueven actividades terapéuticas, educativas o de inserción sociolaboral y de mejora de las condiciones de vida y el entorno por medio de la actividad agraria. Básicamente distinguimos entre distintos tipos de iniciativas de agricultura social en función del perfil de las personas que participan en estas iniciativas, y veríamos que hay algunas en las que participan personas con problemas de drogadicción o de diversidad funcional, diversidad intelectual. Nosotros nos hemos fijado en algunas iniciativas en las que participan personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión por motivos socioeconómicos. Hemos estudiado estas 10 iniciativas, que podemos agruparlas en 2 tipologías en función de cuáles son los agentes promotores de estas iniciativas. Vemos que hay huertos sociales, por un lado, promovidos por servicios sociales o, digamos, ayuntamientos de alguna forma, pero conjuntamente, en general, con otro actor local, ya sea un proyecto de producción profesional agroecológica o algún otro tipo de actor. Y por otro lado, huertos comunitarios, pues que son impulsados en general por colectivos de base vinculados a movimientos sociales más amplios y que tienen una lógica, digamos, distinta, porque no tienen vinculación con la administración pública, sino son experiencias más autogestionarias. 2 ejemplos de iniciativas de este tipo que hemos analizado. De la primera, aunque se llame huerta comunitaria, es un huerto social vinculado a los servicios sociales de Terrassa, en un barrio duro, difícil, ¿no? con renta muy baja, como es Can Anglada en Terrassa, un proyecto muy interesante. Y otro proyecto del segundo tipo, digamos, de los huertos comunitarios de Can Masdeu, que llevan casi 15 años ahí, son también un referente en el ámbito de los huertos comunitarios en Barcelona y en el Estado. Vemos que estas 2 tipologías de proyectos, a pesar de que podemos distinguir distintas estrategias de intervención en cada uno de ellos, en general, ambos tipos de proyectos están comportando unos beneficios muy importantes para las personas que participan en ellos. Básicamente, la gente que participa en estas iniciativas nos dice, cuando hablamos con ellas, me ha cambiado la vida. Participar en esta iniciativa, ¿no? Poder participar en esta iniciativa me ha cambiado la vida. Y efectivamente supone o permite obtener beneficios tanto en términos de mejora de la dieta, de la condición física, de la autoestima, habilidades sociales, porque en general se trabaja en grupo,
¿no? Se intentan pues, comisiones de trabajo, toma de decisiones por asamblea, etcétera, fomentan la autonomía, la autoorganización y se trabaja mucho en valores de solidaridad, de corresponsabilidad, de apoyo mutuo. Por tanto, tienen beneficios a todos estos niveles. Y para acabar, vamos a ver un poco fortalezas y debilidades de este tipo de proyectos. En los sociales, una de las fortalezas, pues que hay apoyo institucional, por tanto financiamiento, y por tanto trabajan en general a ellos equipos, en este tipo de proyectos, equipos multidisciplinares, de trabajadoras de servicios sociales por un lado, ¿no? De educación social o trabajo social, y por otro lado gente con conocimientos más agronómicos, de técnicos, ¿no? Agrícolas, para que se tirar para adelante también la dimensión productiva de estos proyectos. Al otro lado, vemos que en los huertos comunitarios, en general, por ejemplo en Can Masdeu es así, y en los otros que hemos estudiado, en la mayoría también, participan en estos tipos de proyectos personas muy distintas, ¿no? Son una gran diversidad. Son proyectos, el de Can Masdeu, por ejemplo, intergeneracionales, donde hay personas en paro, personas que no lo están, un poco como en la xarxa de Elements de Gràcia, ¿no? Y esa diversidad de perfiles creemos que es súper interesante porque todas aprendemos de las demás y las personas que están en una situación más de vulnerabilidad, pues el hecho de compartir y conocer personas con otros planteamientos de vida, otras trayectorias, otros recursos a nivel de redes, pues también les va muy bien para salir de posibles situaciones de marginalidad en las que se podrían encontrar. Otra fortaleza de los dos tipos de proyectos, pues que en general en el ámbito más urbano y una cultura totalmente desvinculada de lo que es la naturaleza, pues el hecho de tener un pequeño huerto pues ya te permite reconectar de alguna forma con la naturaleza y los ciclos naturales. Y otro impacto muy importante, otro elemento como fortaleza muy importante de este tipo de proyectos es que están teniendo un impacto importante en las comunidades locales donde se desarrollan. ¿A qué nivel? Sobre todo a nivel de imaginario, digamos, de lo que estamos viendo es que en los vecindarios y en los pueblos donde se están desarrollando estas iniciativas aumenta, por el hecho de ver que hay una gente que se está ahí autoabasteciendo, ¿no? De verduras, etcétera, aumenta el interés por los huertos, ¿no? Y por la posibilidad de autoproducirte alimentos. Y son iniciativas que también están teniendo, sobre todo en los huertos comunitarios, con la tradición que tienen en Barcelona, en los barrios, etcétera, que están replanteando cómo construimos ciudad, ¿no? La cuestión está del derecho a la ciudad, de alguna forma, y desde una visión más pues, desde agroecología, de seguridad alimentaria, por lo tanto están de alguna forma contribuyendo a ruralizar la ciudad, en términos sobre todo más de imaginario, de educación, de sensibilización, pero bueno, ahí están. Debilidades, también las tienen, no nos vamos a engañar. Por un lado, el acceso a la tierra. En general en los proyectos, y ya acabo, en general en los proyectos que hemos visto, todos, incluso los institucionales, tienen fórmulas de acceso a la tierra muy precarias y esto entra en contradicción con la agricultura. Tú en la agricultura necesitas trabajar el suelo, mejorarlo con los años, etcétera, ¿no? Poder invertir un poco, etcétera, en un sitio donde no sabes si vas a poder seguir estando porque tienes un contrato en precario total, pues eso es una debilidad importante. Otra debilidad, no tanto de las iniciativas que hemos estudiado, porque fuimos a estudiar precisamente las que nos parecían más interesantes, pero en general coincidiréis conmigo que en los huertos comunitarios típicos y también los sociales que han salido en estos últimos años en Barcelona, pues el nivel de producción y por lo tanto de capacidad de autoabastecimiento de las personas que participan es bastante poco, bastante anecdótico en algunos casos, y eso creemos que es una debilidad porque es verdad que tienen muchos otros beneficios y aportan muchas otras cosas y tienen valor en sí mismos los huertos sociales por muchos motivos, los huertos comunitarios, ¿no? Decíamos, de habilidades sociales, de reconectarnos, etcétera, de transformar la ciudad, pero también tienen un potencial muy grande estas iniciativas de autoabastecimiento y de agricultura urbana, pero si no producimos de verdad no podemos hablar de agricultura urbana. Por lo tanto, hay un reto importante que tenemos que repensar y avanzar hacia huertos urbanos, sociales y comunitarios productivos, que puede hacerse y debe intentarse. Y ahora ya sí, acabando, ¿están amenazados estos proyectos? Pues sí, una de las amenazas que tienen es el recalentamiento del mercado inmobiliario que está habiendo, ¿no? Y en las zonas más periurbanas, cercanas a la ciudad, pues esto se está notando, ¿no? Que ya no hay tanta facilidad. Como no se va a construir, haced un huerto, ahora ya se lo piensan, ¿no? Los políticos, los promotores, etcétera.
Y de oportunidades, no lo voy a contar todo porque ya estoy fuera de tiempo. ¿Hay oportunidades? Sí, hay muchas oportunidades para este tipo de proyectos. Ahí están y tenemos todas las jornadas para seguir analizándolas juntas. Muchas gracias.